Biblia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo número 27, y a partir del verso número 45 voy a leer hasta el 52. Amén. Amén, amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 27, verso 45. Dice la Biblia: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una vasija, una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, hablarles acerca del significado de la muerte de Cristo. El significado de la muerte de Cristo. Estábamos cantando: en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Y estamos leyendo aquí en la Biblia cómo la Biblia narra aquel momento, aquella escena, una escena impresionante, extraordinaria. El sol no quiso contemplar esa escena. El sol se escondió como a las 3 de la tarde. La tierra, el planeta, se estremeció tan fuerte que las rocas se partieron. El velo del templo, donde nadie podía ingresar, porque si ingresaba alguien que no estuviera autorizado, que no fuera el sumo sacerdote con la autorización de llevar sangre ajena, se moría. Pero el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Aleluya. Algunos santos, gente que se murió en santidad ya en el sepulcro, ¿cuántos años? ¿Quién sabe? Pero ese día resucitaron. Amén. Eso fue una cosa, hermanos, impresionante. Pero eso no fue un acontecimiento para el momento, ni fue un acontecimiento exclusivamente para la historia. Ese fue un acontecimiento que ha venido teniendo su vigencia a través de los siglos y que hoy sigue teniendo vigencia. Amén. Y sigue causando situaciones sobrenaturales en la vida de los seres humanos. El hombre, desde que pecó en el huerto del Edén, se alejó de Dios, fue expulsado, le dio la espalda a Dios,
y se alejó de Dios. El pecado encadenó, atrapó, embargó al hombre y lo llevó lejos de Dios. De tal manera que entre el pecado del hombre y la santidad de Dios había una distancia, llamémosla un océano inmenso de cruzar. Tan grande la distancia que el hombre no podía. El único que lo podía cruzar y acercarse era Él, Dios. Y solo lo logró a través de su muerte. Porque yo quiero decir aquí algo que debe estar muy presente en la mente de nosotros, los hijos de Dios. Y es que esta iglesia tiene una particularidad. Todas las demás creencias, los que creen en Mahoma, los que creen en Buda, los que creen en los profetas, en las deidades paganas, en cualquier otro dios pagano, tienen su fe y basan su esperanza y su fe en lo que fue la vida de su deidad, de su Dios. Ojalá yo me pueda hacer entender bien. Porque si se habla de Mahoma, se habla de lo que él hizo en su existencia. Si se habla de Buda, se habla de lo que él hizo mientras vivió. Si se habla de cualquier otro personaje, cualquiera que sea, se habla de lo que hizo, de lo que fue su vida. Y la gente tiene su fe y su esperanza en lo que fue su vida. Pero la única iglesia, hermanos, que deposita su confianza y su fe no en la vida, sino en la muerte de su deidad, somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo así entonces la iglesia pentecostal le hace reverencia y culto a la muerte, al Dios muerto? Bueno, eso no es cierto, pero eso es lo que quiero que miremos a través de la Biblia. Porque Dios no es sencillamente santo. Dios es santísimo. Amén, amén. O sea, es más que santo. Amén, amén. Él es santísimo. Aleluya. Y en su santidad y en su soberanía y en su como dijéramos, su reino, Él practica la justicia. Y como Él practica la justicia, lo justo es que el que debe algo lo pague. No es justo que alguien no pague lo que debe. Lo justo es que pague. Por eso, cuando se habla de justicia, se habla de un término jurídico. Y por eso la gente sale a las calles a pedir justicia cuando se comete una injusticia. Y el ser más justo es Dios. Amén. Entonces, en la ley de Dios estaba establecido y está establecido que el pecado se paga con la vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero resulta
que los seres humanos pecamos todos. Amén. Amén, amén. La Biblia, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 3 de Romanos: hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y en el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el hecho de que hubiéramos caído en pecado nos puso en el banquillo, ¿no? Para ser condenados. ¿Y condenados a qué pena? La de muerte. Y no había manera de redimir eso, no había manera de dar una fianza, de pagar algo para que se librara de la muerte, no había manera. Y Dios es justo. Sí, amén. Amén, amén. Aleluya. Entonces, como Dios es justo, Dios dice: yo no puedo llevar a ninguno de estos pecadores al cielo sin que paguen. Para poderlos llevar al cielo deben pagar. Deben pagar. Pero resulta que nosotros ni con 2,000, ni con 5,000, ni con 10,000 años de vida alcanzábamos a pagar la deuda. Entonces, el problema aquí con nosotros y la solución allá más allá de la luna y las estrellas, una distancia grandísima. Entonces, Dios en su infinita misericordia, Él se provee. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Hay que proveer algo que sirva para apaciguar la ira de Dios, y como en la tierra no hay, en la ley de Moisés en el tiempo antiguo se apaciguaba un poco la ira de Dios con la muerte de algún inocente. Entonces llevaban un cordero, una ternera, un becerro, un palomo, el más pobre llevaba una tórtola, pero algo ofrecía que se muriera, que le sacaran la vida, que le quitaran la vida y que derramara la sangre. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Pero la gente hacía el sacrificio, llevaban el cordero, lo mataban, lo degollaban, le sacaban la sangre, se calmaba la ira de Dios un poco, pero eso era como un pago por unos días, porque a los pocos días había que llevar otro cordero. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y en esas condiciones el hombre no podía ir al cielo. Por eso es que la Biblia dice, el salmista inspirado por el Espíritu dice, que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo hubo. Entonces como no había quien, entonces Dios decide venir personalmente. Porque Jesucristo no es un segundo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Permítame poner el ejemplo. Dios está sentado en su trono de gloria en el cielo, donde tiene seres que lo alaban por millones. La Biblia los menciona: ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres por millones que solo en todo momento lo alaban y le dicen santo, santo, y vienen y se postran y lo alaban y lo exaltan y lo glorifican en el cielo, y Él está en su trono como rey y lo alaban en la creación del cielo.
Pero él mira hacia el planeta Tierra y un poco de infelices, perdónenme la expresión, un poco de desgraciado, porque uno sin Dios no tiene la gracia, que van por un camino ancho como ganado hacia el abismo, hacia el mismo infierno. Y Dios dice, no puede ser. ¿Quién hace el sacrificio? No hay quien. Entonces Dios en su infinita misericordia, teniéndolo todo, teniendo toda la adoración y toda la alabanza en el cielo, decide venirse del cielo a la tierra. Oiga, eso es mucho amor el de Dios. No lo hace sino Él. Por eso el profeta Isaías, hablando de esto, en el capítulo 53, el profeta Isaías en el verso 5 dice, hablando de ese proceso, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A través de su obra redentora. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo siguiente habla de la condición del hombre y de lo que Dios hace para ayudar al hombre. Dice el verso 6: todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros. ¿Qué nos pasó? Nos descarriamos como ovejas. El más bondadoso, el que cumple con los sacramentos de la ley de Dios, visita al que está en la cárcel, al que está enfermo, le da de comer al hambriento, de beber al sediento, y cumple con todo lo que quiera, pero está descarriado. Aleluya. Porque la Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero oiga el proceso, dice: mas Dios cargó en él. ¿En quién, hermanos? ¿En quién lo cargó? ¿En quién? En Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Ahí viene la justicia de Dios. No es justo que un hombre pecador vaya al cielo sin haber pagado, pero el hombre no es capaz de pagar. Entonces Dios, en su infinita misericordia, viene del cielo, se hace humano, se presenta ante el mundo y pregunta: ¿cuánto debe este fulano? Y si el fulano cree en esa obra redentora, entonces el Señor dice: yo pago por él. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Esa es la obra redentora de Cristo. Amén. Para efectos de estudio se dice que la muerte de Cristo es vicaria. Y eso de que la muerte de Cristo es vicaria habla de una sustitución. Sustitución. La palabra vicaria quiere decir un sustituto, uno que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Eso es lo que leímos ahí en el verso 6. Todos nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el sustituto, el pecado de todos nosotros. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es importante también mencionarlo, ¿no? Aquí en el capítulo 53 también menciona la palabra, al final, la palabra muchos, creo que en el último versículo, dice: por tanto yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. De muchos. Y aquí en el versículo que leímos de Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice que por todos.
muchos. Yo sí quisiera que los que vinimos hoy al culto y ojalá todos pudiéramos hacer parte de los muchos. De los muchos. Porque claro, el Evangelio es para todo el mundo. De tal manera amó Dios a ¿cuántos? Al mundo. Al mundo. El amor de Dios es incondicional para con el mundo. Pero la comunión con Dios está condicionada. Es decir, Dios me ama a mí, de todas maneras me ama porque Dios es amor. Pero mi comunión con Él está condicionada. Entonces, si yo no creo como dice la Biblia, como enseña la palabra, aunque Él me ama, mi comunión está rota con Él. Y la idea es que la comunión nuestra esté plena con Dios. Amén. Por eso es que el hombre necesita arrepentirse, necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, necesita vivir una vida santa, porque hermanos y amigos, eso es lo que enseña la Biblia. Amén. Entonces cuando la Biblia dice que la muerte de Cristo es vicaria, habla de un sustituto, es lo que estamos leyendo. Dios no sabe castigar inocentes por culpables. No. Mire que yo estaba mirando, estudiando esto y a uno se le acaban los años y no termina de aprender. Yo llevo 40 años en la iglesia. Y yo no había visto las cosas de esta manera. Dios no castiga al inocente por el culpable. Nosotros decimos siempre que el justo por los injustos, como la Biblia también lo dice, pero cuando se trata de la sustitución, no es que Dios toma como prestado que Jesús pone en el Cordero como prestado el problema del hombre, sino que Jesús se lo toma en personal como si fuera de él. Amén, amén. Que es diferente. O sea, Jesús toma de tal manera sobre sí, sobre él, nuestro pecado, que él asume la culpa. Asume esa culpa. Y él es soberano. Amén, amén. Y como juez soberano, no es ilegal que un juez pague él mismo la pena que le ha impuesto a alguien. Claro, eso no lo hace cualquier juez. Porque ¿quién determinó que la paga del pecado es muerte? Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. Dios. Él determinó que la paga del pecado es muerte. Amén. Y cuando llega la hora de la ejecución de la pena, Él dice, yo asumo. Gloria a Dios. Ojalá yo me pueda dar a entender. Él mismo es el que determina cómo es el juicio. Pero a pesar de que Él es el que determina, cuando llega el momento de la ejecución, Él no se echa para atrás diciendo, bueno, yo dije eso, pero en este momento hagámoslo de otra manera. No, Él asume. Como yo dije que la paga del pecado es muerte y los que pecaron fueron ustedes, pero yo no quiero que ustedes se vayan al infierno, entonces yo asumo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes están entendiendo la dimensión de lo que les estoy predicando, pero que esto es una cosa extraordinaria Amén. que solo la hace Jesucristo. Amén. Yo no me imagino a ningún juez diciendo, te condeno a cadena perpetua y suéltenlo y llévenme a mí. No me lo imagino. El único es el Dios que adoramos aquí. Amén. Y eso no es ilegal. Eso habla de justicia. Como Él es verdadero Dios, ¿cuántos creen eso? Amén. Y por ser verdadero Dios,
Él tiene el derecho de pagar la pena de nuestro pecado. Solamente podría ser considerado inmoral, incorrecto o ilegal si Jesús hubiera sido obligado a hacer nuestro sacrificio, si lo hubieran obligado. Pero como Él tomó voluntariamente esa posición, ahí no se hizo ninguna injusticia. La injusticia es que lo hubieran tomado y lo hubieran llevado a la fuerza y lo hubieran matado, crucificado a la fuerza, porque Jesús, yo me atrevo a decir que no lo mataron, porque a Él no lo llevaron a la fuerza. Cuando lo iban a tomar prisionero, algunos que iban con Él de sus discípulos, algunos de ellos, Señor, mandemos que venga fuego del cielo y los consuma para que, como quien dice, para que se libre. Digo, usted no sabe de lo que está hablando. Si Elías clamó a ese Dios y descendió fuego y mató a ese grupo de soldados que iban por él, no iba a poder el mismo Jesús pedir que lo librara. Amén. Cuando lo tomaron prisionero, él se ha podido desaparecer. Miles de ángeles lo han podido sacar de ahí. Cualquier cosa ha podido pasar. Pero es que a Jesús no lo llevaron a la fuerza. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Vea, iglesia, cuando usted lee Filipenses capítulo 2, que habla de la humillación y de la exaltación, eso lo presenta clarito. Dice, hallan ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La Biblia no dice que su Padre lo despojó, dice que Él se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, Amén. hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Y estando en la condición de hombre, no lo humilló otro, el que estaba arriba, como enseña el otro. No lo humilló otro, dice, se humilló a sí mismo. Amén. Jesucristo es Dios y Él tomó la decisión. Amén. Entonces no es ilegal. Gloria a Dios. Eso, hermanos, fue lo que hizo que Él sea enteramente hecho consciente que el beneficio que nosotros hoy disfrutamos haya sido hecho por un homicidio o por el homicidio de un hombre, porque no es así. La redención no es el resultado del homicidio de un hombre. La redención es algo hecho porque le nació en su corazón de su propia voluntad venir a morir por los pecadores. Amén. Se Amén. ofreció por nosotros. Bueno, por mí se ofreció. Amén. Aleluya. San Juan capítulo número 10, versículo 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino que dice, yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí. O sea, hermanos, que a Jesús no le quitaron la vida. Él la entregó por nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien puede darle una alabanza al Señor? Gloria a Dios. La muerte de Cristo es vicaria, quiere decir sustitución. Se puso en lugar de nosotros.
Si me están entendiendo este sencillo sermón, les pregunto, hago una pregunta. ¿Ustedes para quién creen que era la corona con espinas que hicieron? Por nosotros. Para el pastor, para el diácono, para lo de la alabanza. Permítanme y les digo, para ustedes. ¿Para quién creen ustedes que era una cruz que subieron hasta el monte de la calavera? Para nosotros. ¿A quién tenían que chuzar el soldado romano con la lanza? Pero ¿sabe qué? La muerte de Cristo es vicaria. O sea que Él es el sustituto que se puso en el lugar suyo, en el lugar mío, para que en vez de que me crucificaran a mí, a Él lo crucificaran. Para que en vez de que me coronaran con espinas a mí, lo coronaran con espinas a Él. Por eso esta noche nosotros lo coronamos de gloria, de honra, de adoración y de alabanza por lo que Él hizo por nosotros. Él es digno de ser alabado. Aleluya. Es glorioso. La muerte de Cristo es expiatoria y qué bueno poder explicar bien, pero el tiempo ya se nos acabó. Pero hermanos, la muerte de Cristo es expiatoria. Ese es el término con el que se conoce en todo el Antiguo Testamento, porque expiación quiere decir cubrimiento o encubrimiento. O sea que todo lo que pasó con la expiación en el Antiguo Testamento era encubrimiento, expiación. La muerte de Cristo. Pero claro, después del Calvario, bueno, la muerte tipo de la muerte de Cristo, la muerte que hubo en todo el Antiguo Testamento, todos los corderos que mataron, todos los sacrificios que hubieron, eran expiatorios. Pero cuando viene Cristo, cuando Juan lo señala y dice, ahí llegó, he ahí el Cordero de Dios. Porque los corderos eran generalmente lo que se sacrificaban. Y Él dijo, este es el que quita el pecado no de unos pocos, sino del mundo entero. Entonces la sangre de Cristo y la muerte de Cristo ya no es sencillamente expiatoria, que es encubrimiento, sino que para nosotros ya es redentora. Amén. Que es diferente, porque el encubrimiento, un día de estos que me vean por ahí pasar en mi bicicletica, se van a dar cuenta. Yo tengo una bicicletica que la hice pintar y quedó linda, hermosa, y hace poquito, pero la pinturita no sé qué pasó, y entonces de manipular, yo casi no la manipulo mucho, pero ya se le despegaron pedazos de pintura y entonces se le ve lo que tenía debajo. Eso es expiación, encubrimiento. Pero la muerte de Cristo produjo algo más que expiación. Redención es más que expiación. Entonces ya con la obra de Cristo no es un encubrimiento, sino que es una limpieza. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava. Amén, amén. Ahí no hay riesgo de que se destape algo. Quedamos totalmente limpios por la sangre de Cristo. Entonces esto es diferente. A su nombre sea la gloria.
el significado de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es propiciatoria y después les hablo de eso. Pero iglesia, entendamos que lo glorioso, lo maravilloso de esta iglesia es que nos gozamos no tanto por la vida. Con esto concluyo, con esto termino, vean. Jesucristo vino haciendo cosas gloriosas. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, le daba la vista a los ciegos, le daba el oído a los sordos, levantaba a los paralíticos, sacaba a los demonios, hacía una cantidad de cosas impresionantes. Pero eso no es lo verdaderamente glorioso. Eso lo hubiera podido hacer desde el cielo. Amén. Lo verdaderamente glorioso es que Él vino y entregó su vida Gloria a Dios. y fue hasta el Gólgota y murió crucificado. Pero a diferencia de todas las demás deidades, no duró sino 3 días en la tumba. Alabanzas al nombre del Señor. Los que creen en Mahoma estarán esperando que levante, quién sabe, la resurrección final, el día del juicio. Los que creen en Buda están esperando, los que creen en cualquier otra deidad están esperando, y ahí están los huesitos o el polvo, lo que queda de ese difunto, ahí está todavía en el sepulcro. Pero el Dios que yo predico no estuvo sino 3 días. Murió, pero resucitó, ascendió al cielo y ha venido en el Espíritu Santo para regenerar a la humanidad. El que quiera verdaderamente sentir la gloria de Dios, ahora en el corazón, dígale: si usted vive como dice ese pastor, entre a mi corazón y regenere mi vida, pues. Y yo estoy seguro que Él lo hará. Entonces, de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. El significado de la muerte de Cristo es glorioso. Nosotros nos gozamos de saber que hubo uno que murió por nosotros, pero que ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Te doy gracias por la palabra, Señor. Te ruego, Dios,